Cuando introdujimos combinación MRC o combinación por ganancia, hablamos también de una combinación EGC, Equal Gain Combining, donde básicamente, a diferencia del caso aquí de MRC, simplemente lo que se hace en EGC es corregir las fases de las señales que llegan a cada antena, pero no modificar sus ganancias, como es el caso de MRC. Entonces lo que queremos brevemente discutir en esta cápsula es la probabilidad de outage de EGC. Y acá en este caso, brevemente para recordar, las NR señales se suman coherentemente, pero con ganancias unitarias. Por lo mismo es subóptimo, no maximiza la razón señal ruido en la salida del combinador, es subóptimo, pero más simple de implementar. Claro, porque básicamente lo único que hay que hacer es estimar las fases de cada una de las señales recibidas, y eso es sustantivamente más simple que además tener que estimar las ganancias para poder hacer una suma MRC. Entonces, esto es un compromiso entre complejidad de implementación y aquí me refiero a MRC y desempeño. ¿Sí? O sea, se sacrifica un poquito de desempeño para ganar simpleza de implementación. Y aquí los pesos óptimos UR check asterisco, que en realidad no son óptimos, simplemente son los pesos que se toman, son básicamente, como en el caso MRC, los HR conjugados para corregir la fase, pero se toman con ganancias unitarias, vale decir, simplemente se toman los HR divididos por su norma. Y esto también lo pueden escribir como E elevado a J2pi por el argumento de cada uno de los HR conjugado. Y si es que expresamos la razón señal ruido, que es exactamente el mismo caso que la misma expresión que en MRC, vale decir, a la salida del combinador, la señal es la suma de R igual 1 hasta NR de los pesos UR check multiplicado por los coeficientes HR check, todo eso al cuadrado, dividido por, en el receptor, en la salida del combinador, el ruido es la suma de R igual 1 hasta NR de los coeficientes UR check al cuadrado, y todo esto multiplicado por gamma barra. Es la misma expresión que teníamos para el caso MRC.
misma expresión que en el caso MRC, porque en realidad nada ha cambiado, lo único que ha cambiado es que la forma en que definimos los UR es distinta, pero finalmente la expresión por la razón señal al ruido en función de esos UR sigue siendo la misma. Entonces resulta que aquí se simplifica algo, porque esta suma de aquí abajo, debido a esta definición de los pesos, es simplemente NR. Entonces aquí podemos decir que esto acá es igual a NR. Entonces tenemos que la razón señal al ruido en la salida del combinador es lo de arriba dividido por NR y todo eso por gamma. Ahí está. Y dividido por NR. El análisis de las propiedades estadísticas de esto no es muy fácil. Se ha hecho. Entonces, el análisis estadístico de gamma, en este caso, es complicado. Y vamos a simplemente enunciar el resultado para el caso NR igual a 2, dos antenas receptoras. La probabilidad de outage es la probabilidad que gamma mayúscula sea menor o igual que gamma 0 es igual a lo que vamos a definir como f sub e g c de gamma 0 y es igual a 1 menos e elevado a 2 veces gamma 0 dividido por gamma barra. Menos raíz de pi multiplicado por gamma 0 partido por gamma barra, multiplicado por e elevado a menos gamma 0 partido por gamma barra, multiplicado por erf de la raíz de gamma 0 partido por gamma barra. No es necesariamente un resultado muy estético, pero es lo que es y lo enmarcamos porque es un resultado importante de referencia futura. Esta es la probabilidad de outage de eje C. Bien, y si es que vamos al gráfico correspondiente, aquí abajo, fíjense, dice Equal Gain Combiner, también podemos graficar las distintas funciones de acumulación de probabilidad. La con m igual a 2 es aquella para la que hemos mostrado la fórmula recién acá, pero también existe para otros valores de m. Y si es que volvemos a enfocarnos en el mismo caso original de un outage de 8%, que en el caso con
una sola antena siempre vuelve a ser el mismo, porque el caso con una antena es el caso conocido con razón señal a ruido de distribución exponencial. Entonces tenemos acá los mismos menos 10,8 decibeles de siempre. Y si extendemos acá al caso m igual a 2, que lo estamos señalizando siempre con verde, encontramos que la razón señal a ruido o el margen de cobertura es de aproximadamente menos 4 decibeles. En estricto rigor es menos el margen de cobertura, así que el margen de cobertura es más 4 decibeles. Y finalmente, si vamos al caso m igual a 8, aquí, entonces llegamos a aproximadamente unos 6 decibeles de margen de cobertura, así que ligeramente menos favorable que MRC. Y si es que vemos acá el punto de corte entre la curva con dos antenas y el margen de cobertura original que habíamos fijado para 8% con una antena, tenemos aún así un outage de aproximadamente 0,4% y por lo tanto una cobertura de aproximadamente un 99,6%, lo cual sigue siendo sustantivamente mejor que usar solamente una antena. Este es el caso de EGC, que es interesante ver en comparación, ¿no es cierto?, en contraste con MRC.